Bienvenidos a un nuevo vídeo de The Homebrewers. En este vídeo vamos a ver la latadora de cervezas D que me he montado y te puedes montar tú mismo. Esta es una latadora de cervezas D que te puedes montar tú mismo. No puedo comenzar este vídeo sin agradecérselo a Víctor de Espeto Homebrewing, que fue la primera persona que hizo el diseño inicial, en su caso en pared. Y también me ha ayudado durante el proceso de montaje de mi propia enlatadora, para poder traerosla a todos vosotros. Muchas gracias, Víctor. Si queréis, tenéis en la descripción del vídeo algunos enlaces hacia sus perfiles de las redes sociales. Aprovecho también para deciros que me encantan las colaboraciones como esta. Si tenéis alguna idea en mente o algún proyecto D relacionado con el mundo del homebrewing que queréis que traiga a la web, o os eche una mano con algún proyecto, dejadme en los comentarios o mandarme un mail desde el apartado de contacto de la web. Os recuerdo también, si os gusta el vídeo o el contenido del canal, podéis darle un like o seguir el canal. Vuestro apoyo me ayuda a seguir creando contenido como este. Lo primero de todo, vamos a hablar del precio. Esta enlatadora, en su diseño final, cuesta alrededor de unos 80 euros, dependiendo un poco de las piezas que utilicéis. Pero lógicamente, a mí me ha costado un poco más, ya que tengo que ir ajustando piezas, probando distintos motores, pero el diseño final está en torno a unos 80 euros, mucho más bajo de las que podéis encontrar comercialmente, que suelen tener un precio de partida de entre 600 y 800 euros, dependiendo un poco de los portes, fabricante, etc. Tenéis abajo en la descripción del vídeo un enlace hacia el artículo de montaje incluyendo las piezas necesarias. No obstante, voy a explicar brevemente casi el montaje de esta enlatadora antes de, lógicamente, llenar alguna lata para que veáis cómo funciona. En mi caso, la carcasa inicial la hice sobre una caja de madera prefabricada. No obstante, os recomiendo, si podéis, hacer vuestra propia caja a vuestra medida. Esto hará el proyecto un poco más barato y puede tener alguna ventaja extra, como podéis ver en las recomendaciones del artículo de montaje. Tendríamos una carcasa de madera, donde colocaríamos nuestro mecanismo de cierre. Aquí iría la lata, y cerraríamos con las dos ruedas de presión canulada. Y tenemos también el soporte donde colocaríamos la lata. Este soporte es de rodaje limpio. ¿Para qué es esto? Para que ruede la lata a medida que se vaya cerrando. Esto sí o sí es un requerimiento para que funcione correctamente. Este mecanismo lo podríamos retirar fácilmente ya que está instalado sobre un rodamiento. Tendríamos, como podéis ver, tres tornillos o tuercas de elevación. ¿Por qué es esto? Porque en mi caso, como he hecho un diseño lo más compacto posible, lo que he hecho ha sido adaptar el diseño compacto, como a mí me gusta, con tres tornillos para diferentes medidas. Tornillo largo para latas de 33 centilitros, tornillo mediano para latas de 44 centilitros y tornillo pequeño para latas de 50 centilitros. ¿Cómo cambiaremos este tornillo? Subiremos el tornillo colocado y accederemos a la tapa, donde podemos retirar nuestro tornillo elevador actual para reemplazarlo. En mi caso, tengo puesto el tornillo elevador para latas de 33 centilitros, ya que son las latas que tengo actualmente y las que vamos a llenar en este vídeo. Como podéis ver, todas estas piezas, los tornillos, su soporte, el mecanismo de cierre, está impreso con una impresora 3D. Tenéis todos los archivos en el artículo de montaje. Aparte de esto, para no utilizar un taladro, que también os podría servir para cerrar las latas, lo que he hecho ha sido colocar dentro de esta tapa un motor, el cual sustituirá el taladro. En mi caso, estoy utilizando actualmente uno de 24 voltios, pero voy haciendo pruebas con diferentes motores. Para ello lo encenderemos con un botón que hemos puesto en lateral, no sé si lo veis bien ahí. El cual, al pulsar, haría rodar nuestras latas. Y giraría la lata para poder cerrarla con las ruedas de presión. La parte quizá más delicada del proyecto es ajustar que las muescas de las ruedas de presión estén alineadas con la tapa de cierre de la lata. En principio, si utilizáis todas las piezas del artículo de montaje, te tendría que quedar alineado. Si no, como podéis ver, ajustaremos la altura de la barra de accionamiento con más o menos arandelas de diferentes grosores. Dicho esto, vamos a llenar una lata de muestra. ¿Qué necesitamos? Lógicamente, la latadora y latas vacías. Como podéis ver, yo he dejado aquí unas pocas de muestra. Podéis ver que son latas vacías con su tapa. Así es como os vienen las latas cuando las compréis para llenar. La propia lata
la cual, lógicamente, antes tenemos que sanitizar. Como podéis ver, viene con una especie de arandela de cierre, que será esta, la que al hacer presión al cerrar conseguirá que no se salga nuestra cerveza y tendrá un mejor sellado. ¿Por qué tenemos que utilizar dos ruedas de cierre? Ten en cuenta que aunque se parezca, son ruedas diferentes y cada una tiene su función. La primera, dar forma doblando nuestro aluminio de la tapa, y la segunda terminará de hacer el cierre completo. Vamos a llenar una de las latas y procedemos a ver su cierre. Ya tenemos nuestra lata llena. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Primero colocaremos el tornillo de elevación adecuado para la lata, en mi caso el de 33 centilitros. Bajaremos el tornillo hasta abajo del todo. Y colocaremos nuestra lata. La centraremos con la rueda de arriba e interior de la tapa de la lata y subiremos nuestra lata hasta que la rueda de arriba encaje en el interior de la tapa haciendo presión. Como podéis ver, al girar ahora, rodaría la lata y la base. Y si pulsamos, veremos cómo gira nuestra lata. De igual manera, tenemos muescas de las dos ruedas de presión que encajan perfectamente con la línea de cierre de aluminio. En mi caso, la primera la tengo en el fondo y la segunda adelante. De forma que primero tendré que darle hacia adelante para darle esa curvatura a la tapa y después hacia atrás para terminar de cerrarla. Vamos a proceder. Ya tendríamos nuestra lata completamente cerrada. Bajamos el tornillo de elevación y la extraemos. Como podéis ver, ha quedado completamente cerrada y sin ninguna fuga. Como habéis visto, bastante sencillo de utilizar. Quizá lo que más cueste sea al principio pillar el tranquillo a la presión y el tiempo que tienes que estar con una rueda de presión y con la otra. Pero eso es algo que te dará el tiempo e ir llenando latas. Como recomendación os diría que las primeras latas las hagáis con agua, para no desperdiciar cerveza. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, podéis darle a like y seguir el canal. Un saludo.